de este lema, decir, bueno, ¿quién cuida al que cuida? Y nos interesó un poco ir por ese lado. Mañana, jueves 2 de abril, viene una fecha muy importante para el autismo y qué mejor que irnos para el otro lado, digamos, no solamente es enfocarnos en la persona con autismo, sino en la persona que cuida a esa persona con autismo. Gracias por este contacto, Edu. No, no, al contrario, gracias a ustedes por invitarme a compartir un ratito con ustedes, ¿no? Y hablar de temas que realmente son importantes y a veces se invisibilizan, ¿no? Se habla poco. Eso es verdad, se habla poco. Bueno, contame un poquito sobre cómo arrancaste, bueno, qué es lo que más te consultan, para empezar un poquito a meternos en el tema. Sí, en realidad yo hace 20 años que me dedico a trabajar con niños, niñas, jóvenes y adultos con desafíos en el desarrollo, en su mayoría personas autistas. Y en realidad comencé de casualidad, o sea, me recibí de profe de educación física y el primer trabajo que tuve fue en un centro educativo terapéutico. He trabajado con personas autistas con altos niveles de apoyo, Claro, y así me empecé a meter en el tema. Siempre tuve como esas facilidad, pero también esas ganas de querer comunicar. En principio, comunicar solamente lo que yo sabía, eso poquito que sabía de educación física y del trabajo con personas autistas, que si nos vamos a 10, 15, 20 años atrás, o sea, la información que había era muy, pero muy poca. Recién empezaban las redes sociales, había blogs. Y recuerdo empezar a escribir sobre educación física y muchas familias en el blog escribiéndome o comentándome de manera desesperada cuestiones muchísimo más básicas, ¿no? Como por ejemplo, dónde ir a diagnosticar o que evalúen a su hijo o su hija. Y ahí me di cuenta de lo importante que podían llegar a ser las redes sociales para poder acercar un poquito de información y conocimiento que tal vez para uno era básico en ese momento, pero para muchas personas no. Y así nacieron mis redes sociales, ¿no? O sea, ya hace muchos años, pero bueno, con mucha potencia, sobre todo unos años antes de las redes. O sea, pero en general las familias siguen consultando lo mismo, ¿no? Eso que me comentaban en esos blogs, esas familias. Bueno, hoy me los comentan muchas familias, muchos docentes y muchas personas que están en proceso de su diagnóstico también, ¿no? Me preguntan esas cuestiones básicas de a dónde irse a evaluar o qué profesional o qué herramienta tener para ciertas situaciones, ¿no? Que bueno, a veces uno intenta aportar ese conocimiento, pero después está esa evaluación de ese traje a medida para esa persona puntual, con una familia puntual, en una comunidad puntual, ¿no? claro. Bueno, obviamente que cada familia tiene una realidad distinta, pero como principal paso, digamos, ¿cómo se cuida al que cuida? Bueno, en principio identificándolo, dándonos Claro, cuenta de la importancia, ¿no? Y a veces ese darnos cuenta de la importancia tiene que ver con un buen acompañamiento profesional de los profesionales, pues también tiene que ver con todo un cambio de paradigma, ¿no? Hay todo un claro, paradigma muy antiguo, pero que a veces prevalece, o sea, donde solamente se trataba a la persona con ese diagnóstico o con esas características que le reducían la salud. Cuando hablamos de un diagnóstico en salud mental, como puede ser un diagnóstico de autismo, bueno, estamos hablando de un diagnóstico que las características que representan ese diagnóstico hacen que la persona sufra, pierda su salud en base a esas características puntuales que, digamos, cuando hablamos de autismo hablamos de dos características base, ¿no? Que tienen que ver con los desafíos en la comunicación y en la interacción social. Y a mí me gusta hablar de desafíos porque cuando hablamos de comunicación hablamos de que todos elegimos un medio para comunicar. Nosotros ahora nos estamos comunicando a través de la palabra hablada, pero del idioma castellano, y no solamente a través del idioma castellano, sino a través de las imágenes, ¿no? Que claro, también es otra forma de comunicar, son medios. Y entonces yo elijo un medio e intento comunicar, y las personas autistas te dicen, o sea, bueno, pero entre nosotros nos comunicamos bien, o sea, el tema es con ustedes, los neurotípicos. claro, Entonces, ¿por qué ustedes se roban la potestad de decir que tenemos una dificultad? Pero bueno, nos encontramos con una dificultad en la comunicación y en la interacción. Y por el otro lado, presentan actividades, conductas e intereses restringidas y repetitivas, ¿no? Muchas veces estos movimientos estereotipados que les sirven para bajar el nivel de estrés, estos temas
que muchas veces se convierten en grandes expertos de esos temas, ya sea las estrellas, las marcas de auto, los dinosaurios, bueno, una multiplicidad, la educación en caso de muchos docentes que son diagnosticados de grande. Eh, entonces, estas dos columnas, estas dos características es lo que nos dice o que caracteriza a las personas autistas. Hay todo un paradigma médico que lo que se dedicaba era exclusivamente a tratar de reparar, curar y dar habilidades para que esa persona se inserte en la sociedad y se equipare con esta sociedad sin preguntarnos nada de la sociedad, ¿no? Y ese paradigma solamente se centraba en la persona. Y hay todo un paradigma nuevo, que es el paradigma también social de la discapacidad y de pensar la neurodiversidad como forma de que todos tenemos un cerebro y para percibir el mundo de manera distinta, donde dice, bueno, sí hay una persona que presenta ciertas características, pero también hay todo un contexto, ¿no? Que condiciona para bien o para mal a esa persona con esas características. Y es ahí donde nos empezamos a preguntar por la persona que, por ejemplo, acompaña o las personas que acompañan 24/7 a ese individuo, ¿no? A ese niño, a esa niña, a ese joven o ese adulto autista. Y ahí están los cuidadores. A mí me gusta hablar de responsables de crianza, ¿no? A veces se utiliza la palabra cuidador Claro. para reducir palabras. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de esa mamá o ese papá, hay muchos responsables de crianza que son abuelos, que son abuelas, que son tíos, tías, hermanos. eh, y son a ellos a quienes también tenemos que acompañar, tenemos que dotar de estrategias y de herramientas, y tenemos que sobre todo también acompañar para que no pasen a centrar toda su vida, el 100% de sus vidas en sus hijos y sus hijas. Porque así nos vamos olvidando de nosotros. Y cuando nos olvidamos de nosotros, porque todos nosotros, yo soy papá, Edu, pero también soy Edu profesor, Edu que trabaja con personas autistas, Edu de repente pareja, Edu que le encanta la música y que le gusta el deporte. Y cuando nos olvidamos de nosotros y relegamos nuestro tiempo hacia nuestros hijos, bueno, ahí también es a donde nosotros empezamos a sufrir, a perder calidad, a perder salud. Y nosotros somos los pilares de nuestros hijos, ¿no? Y las mamás y las papás o los responsables de crianza de personas en Claro, situación y de tiene, discapacidad son sus pilares fundamentales. claro, y tienen que estar en condiciones para poder cuidar a esa persona a cargo, que no solamente tiene que ver con patologías como el autismo, sino con otra patología, No, porque no, pasa con la tercera edad, pasa con, no sé, con alguna dificultad motriz que se puede presentar. con una enfermedad transitoria o con un accidente transitoria. O sea, cuando hablamos del síndrome del cuidador, justamente hablamos de que este síndrome del cuidador o del cuidador quemado, ¿no? Aparece en una persona que tiene la responsabilidad de cuidar a un otro de manera frecuente y de manera intensiva, ¿no? Ya sea una persona en situación de discapacidad que requiera un nivel de apoyo mucho más alto, ¿no? Por ende necesita una presencia 24/7, por ejemplo, para asistirlo, para ir al baño, para de repente comer o para actividades de la vida diaria, y lo mismo pasa con, como decías vos, Pau, muy bien, con un adulto mayor, con una persona que de repente se enferma o adquiere una enfermedad degenerativa. Y esto es fundamental porque nos abre también el abanico de posibilidades de decir, bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta porque esto realmente se habla poco y se empieza a dar en un montón de situaciones. O sea, conocemos un montón de personas que están al cuidado de adultos mayores a los cuales también les pasa lo mismo y a los cuales también terminan delegando la vida. Y a mí me gusta mucho pensarnos a quienes tenemos esa responsabilidad de crianza como esos pulmones, ¿no? Nosotros somos los pulmones de a quienes acompañamos. Sobre todo esa metáfora de la azafata, ¿no? Donde la azafata nos dice que primero nos tenemos que poner la máscara de oxígeno nosotros para después asistir a nuestros niños, niñas, a quienes estemos acompañando y tengamos al lado. Y es exactamente así, ¿no? O sea, poder cuidarnos y poder trabajar sobre todo en nosotros para no perder nuestros espacios, para poder trabajar sobre actividades que nos gustan y también nos apasionan y poder realizarlas al menos 2 o 3 veces por semana, darnos 10 minutos del día para nosotros, es fundamental. Edu, la verdad que un gusto escucharte, digamos, y cómo te presto atención, ¿no? Vos recién mencionabas el tema de las estereotipas.
que son a lo mejor algunos movimientos repetitivos que suelen tener los niños y niñas con esta patología, con esta condición que hay que dejárselas estar porque realizar, porque es una forma de descarga que tienen, ¿no? Y Sí, tienen distintas exactamente. etapas, perdón. Por ahí niños que giran, que se levantan y se sientan, o que necesitan esconderse un ratito y después salir. Bueno, hay un montón de cosas. Uno va escuchando con distintos padres que les pasan eso y a veces los quieren frenar, pero no, no, hay que dejarlo. Sí, sí, o sea, son conductas que nos permiten disminuir nuestro nivel de estrés, ¿no? A veces por excitación, pero muchas veces en personas autistas por un estrés negativo, ¿no? Porque el contexto termina demandándoles y ellos perciben que no tienen las habilidades para poder responder de manera adecuada a ese contexto. Y ahí aparecen esas estereotipas que tenemos todos también, ¿no? O sea, muchos de los que nos están escuchando ahora o viendo saben que, o les podría preguntar, y se comen la pielcita de las uñas, o se comen las uñas, o fuman, o toman mate de manera excesiva. O sea, también son conductas repetitivas que nos permiten bajar el nivel de estrés. Y esto es fundamental. Hace poquito escuché un video de una joven autista que decía, ¿no? O sea, a mí no se me ocurriría jamás prohibirles a ustedes pestañear, ¿no? ¿Por qué? Porque pestañear es una conducta involuntaria digamos, y autónoma de nuestro sistema nervioso central y de nosotros para poder lubricar nuestros ojos. Entonces, piénsense ustedes si yo les prohibiría durante 2 o 3 o 4 horas o durante todo un día poder pestañear. Bueno, las estereotipas para nosotros son lo mismo, ¿no? Son esas conductas que nos sirven también para regular nuestro nivel de estrés. Y prohibirlas, bueno, lo que va a terminar haciendo es generar una situación contraria, ¿no? Que nosotros tengamos una habilidad y una conducta menos para poder regularnos en un contexto que muchas veces no entendemos, no comprendemos y nos avasalla con un montón de estímulos. Y me pareció una anécdota súper puntual, ¿no? Y para que se entienda un poco cuáles son las funciones que cumple una estereotipa. Obviamente que hay estereotipas que hay que evaluar, ¿no? Porque cuando esa estereotipa de repente eh, empieza a interrumpir en tu vida diaria, te impide poder prestar atención, te pone en peligro tu salud, bueno, ahí hay que intervenir, ¿no? Y muchas veces uno respeta esa estereotipa, pero también trabaja paralelamente para brindar conductas alternativas para que la persona pueda aprender a decir, bueno, tengo todo este abanico para poder regularme. O sea, si de repente tengo estrés en mi zona oral, o sea, no necesito solamente morderme o morder un mordillo, también puedo tomar agua, también puedo... Entonces, bueno, ¿qué otras conductas alternativas? Que es generalmente lo que no se termina enseñando, ¿no? Muchos papás y mamás eh, aceptan esas estereotipas, pero después no hay todo un equipo que acompañe y que enseñe otro tipo de habilidades para que esa persona se pueda regular. Porque eso también es fundamental, porque nosotros vivimos en un contexto social y si bien a cierta edad está bueno que de repente te puedan dejar moverte por el espacio, pero bueno, si vos llegas a ir a una universidad, vos ya tenés que haber aprendido, por ejemplo, a pedir salir del aula para poder moverte fuera del aula o moverte yendo al baño. Que, digamos, es el mismo estímulo, pero de una manera aceptable, donde el contexto también pueda ser adecuado, ¿no? Tu conducta puede ser adecuado a ese contexto, Sí, porque vivimos en convivir, digamos. sociedad, ¿no? Exactamente, y porque muchas de estas conductas, bueno, probablemente por el 100% de las personas no sean comprendidas. Y cuando una conducta no es comprendida, es estigmatizada, y cuando es estigmatizada, muchas veces eso genera exclusión, exclusión de los grupos sociales. Y nosotros tenemos que trabajar, sobre todo como profesionales que nos dedicamos a esto, a brindar la mayor herramienta posible, las mayores habilidades posibles para que esa persona pueda tener y decidir utilizar en el momento adecuado. Claro. Edu, bueno, la verdad que te agradezco un montón este momento, mira, da para charlar muchísimo. Eh, la última, como para ir cerrando, bueno, ¿crees que lamentablemente el autismo se está generando una especie de epidemia en el mundo? Porque cada vez hay más casos. Yo creo que cada vez hay más diagnósticos, digamos, esa situación es multidimensional,
Me parece que utilizar la palabra epidemia lo que termina haciendo es alarmando, ¿no? Y si bien esa alarma muchas veces lo que hace es, bueno, llamar la atención de los estados para ver qué está pasando, pero otro lado también es un estigma muy negativo para personas que no están, digamos, en el área, y en ese sentido me parece como que es preocupante. Sí, hay una incidencia que claramente ha aumentado a través del tiempo y esto tiene que ver con muchos factores. Hay muchos adultos que hoy están siendo diagnosticados, que antes no lo eran porque se ha avanzado mucho en las herramientas diagnósticas. Muchos papás y mamás de niños y niñas autistas que están siendo diagnosticados ellos. Por el otro lado, hay una alta incidencia y mucho tiene que ver el nivel de estrés con el que vivimos, y la pandemia lo dejó muy claro viendo como muchos niños y niñas cuando atravesaron la pandemia y se les privó del contacto social, y se les, en definitiva, pudieron percibir un alto nivel de estrés en su sistema nuclear, ¿no? En sus cuidadores primarios, o sea, aparecieron muchos trastornos del desarrollo del lenguaje. Después todo lo que tiene que ver con las situaciones de pobreza, eso también aumenta los trastornos del desarrollo y tenemos que lamentablemente darnos cuenta que estamos viviendo un momento histórico muy particular donde hay todo un sector de la población que cada vez es más pobre, y precariza más el acceso a una buena alimentación, a tener un trabajo, a tener más certidumbre en su vida y eso impacta en la vida de muchos niños y niñas. Entonces, creo que nos invita un poco a pensar qué mundo estamos construyendo, ¿no? Y si en ese mundo que estamos construyendo es un mundo mucho más saludable para todos o un mundo con incertidumbre, un mundo con precariedad y un mundo donde se concentra cada vez más la riqueza en unos pocos, y termina produciendo este tipo de situaciones. Ahí tiraste un dato que tiene que ver con personas adultas que se están diagnosticando con autismo. ¿Cuáles son los primeros indicios? Digamos, eh, ¿podemos ser adultos en la vida y tener algunos indicios de algún trastorno? Sí, 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 o sea que claramente, y muchas de las evaluaciones son observacionales y en este caso de adultos tiene que ver más con un cuestionario, ¿no? De volver a revivir tu vida y las situaciones que fuiste pasando y encontrar ahí signos que nos estén indicando que puede haber una persona autista. Y en ese sentido, por suerte, hay especialistas, ¿no? Mismo hasta hace un tiempo se creía que la prevalencia entre varones y mujeres era de 4 varones y una mujer, y hoy sabemos que es 1 a 1, o sea, que la prevalencia es igual en mujeres que en varones. Y eso tiene que ver también con que no solamente se ha avanzado en las herramientas diagnósticas en adultos, sino también en mujeres, que también es distinto, que la condición se presenta de manera distinta. Y esto es súper, súper interesante. Creo que en ese sentido no tiene que ver con una alarma puntual, sino con poder entender y comprender que muchas de estas mentes, o sea, que presentan esta característica, también dieron resultados y grandes descubrimientos a lo que es la humanidad, ¿no? En este espectro tan grande tenemos personas autistas con altos niveles de apoyo, o sea, se llama doble excepcionalidad, altas capacidades y autismo, que muchas son brillantes, tenemos otras que no lo son, y personas que tienen altos niveles de apoyo. Y en ese sentido, más que preocuparnos, debemos ocuparnos, ¿no? Ocuparnos en definitiva también de poder pensar qué mundo estamos construyendo y si ese mundo es... acepta la diversidad o cada vez se excluye más al que es distinto. Porque, como te decía, quienes irrumpieron y generaron cosas distintas en la sociedad no son los que hacen todo siempre lo mismo. Al contrario, son los que se diferenciaron y pensaron cosas distintas. Y creo que ahí hay una tensión que tenemos que resolver como sociedad para poder acompañar mejor, en este caso, a las personas autistas, pero por otro lado, a todo el mundo que nos presente algo distinto, ¿no?